Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Iniciamos 2015 con el gran honor de recibir al ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Señor presidente, muy honrados de recibirlo, y además esta es la primera entrevista que usted concede desde que fue electo hace algunos días, así es que estamos doblemente agradecidos por eso. Hombre, desde luego, con mucho gusto, y además pues es el medio de comunicación precisamente del Poder Judicial de la Federación. Me da mucho gusto participar y se los agradezco a ustedes. Los agradecidos somos nosotros, señor presidente, en la galería de presidentes, sí, donde pues en algún momento estará su retrato, señor ministro. Bueno. Quiero comenzar con una parte personal de su trayectoria. Usted estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1969 y 1973, señor ministro presidente, y fue una época complicada, estaba muy reciente la situación del 2 de octubre de 1968, estaban los estudiantes estigmatizados, criminalizados, era una época de poca comunicación, poca libertad. ¿Cómo la vivió usted siendo estudiante en el campus de Ciudad Universitaria? Pues precisamente por el movimiento del 68, no solo el 2 de octubre, sino todo el movimiento que se dio en el 68, la universidad tuvo que cerrar sus puertas un tiempo, y eso obligó a que los cursos se iniciaran en el 69, cuando debieron haberse iniciado probablemente a finales del 68. Eso ya no se pudo hacer, pero eso tuvo una doble consecuencia para mí, porque mi señor padre, que también trabajó en el Poder Judicial de la Federación muchos años, me dijo: pues mira, si está cerrada la universidad ahorita, no quiero que te quedes sin hacer nada, y te voy a conseguir que alguien te acepte como mecanógrafo en un tribunal. Y así fue como entré en octubre del 68 al primer tribunal colegiado en materia civil. Teniendo 17 años, señor presidente. Exacto, tenía yo todavía 17 años, en octubre, en noviembre ya cumplí los 18, y esa interrupción del trabajo de la Universidad Nacional me permitió o generó indirectamente mi acceso al Poder Judicial de la Federación. Y después ya en en febrero del 69 ya entré a la facultad y continué mis estudios hasta que me recibí en el 73. Su padre fue una inspiración, sin duda. Sí, desde luego, mi papá siempre quiso mucho al Poder Judicial, mucho, mucho, especialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él también trabajó desde muy joven en los tribunales y en los juzgados, desde estudiante de la carrera. Él, aunque era de origen yucateco, tuvo que estudiar aquí en México porque la Universidad Yucateca había cerrado ahí sí un buen tiempo sus trabajos. Mi abuelo también fue abogado, Luis María Aguilar Solís, y notario allá en Mérida. Entonces como que sí traía yo ese impulso por el amor al derecho y a la justicia. Señor presidente, me imagino que en esa etapa no podía usted vislumbrar ser ministro de la Corte, mucho menos presidente de la Suprema Corte. Bien dices, Enrique, no tenía yo ni siquiera la expectativa de ser en ningún momento ministro de la Suprema Corte. Se me hacía algo tan lejano e inalcanzable para mí en esos primeros momentos que, pues, la verdad es que no lo tenía como una meta, digamos, fija. Se fue construyendo poco a poco durante mi trabajo, durante mi ascenso en distintos cargos, como secretario, en juzgados, en tribunales, cuando empecé poco a poco a pensar que algún día sí podría yo ser ministro de la Suprema Corte. El 2 de enero pasado se cumplió un sueño, señor presidente. Desde luego, y la aspiración final de toda mi vida, que sí ya fue un objetivo desde hace muchos años importante, un deseo de poder culminar mi carrera judicial pues en el máximo cargo y responsabilidad que se tiene dentro del Poder Judicial de la Federación, que es el de ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Señor presidente, comienza a los 17 años siendo menor de edad como taquimecanógrafo, secretario de juzgado,
secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito, magistrado de circuito, oficial mayor de la Suprema Corte, secretario general de la Presidencia de la Suprema Corte, consejero de la Judicatura Federal, ministro de la Corte y presidente de la Suprema Corte. Es una carrera judicial de más de 40 años. Conoce usted perfectamente las entrañas de este poder. Sí, yo creo que eso es una cuestión importante, porque se forma uno en una carrera civil, que en este caso se llama la carrera judicial, en la que permite conocer el trabajo, cómo se realiza, cómo se debe enfocar el jurista dentro del Poder Judicial de la Federación, el objetivo fundamental, no solo de ahora que se hace explícito de defensa de los derechos humanos, sino desde siempre ha sido el de ser protector de los derechos de todos los que habitan este país. Yo creo que eso es una cuestión fundamental que ha sido parte de mi vida en esta larga carrera ya de muchos años. Señor presidente, el 2 de enero, en una dinámica inédita, usted fue electo presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Una sesión, califican algunos de desgastante, prolongada, inédita. También ha habido algunos calificativos de haber resultado una corte dividida. Otros hablan de una corte balcanizada. Yo le quiero preguntar a usted, con toda la autoridad moral que tiene, ¿cuáles son sus reflexiones sobre esta jornada, que sin duda fue un ejercicio de independencia de un poder de la Unión? Con eso sí coincido con lo que acabas de decir, y yo no coincido de que este ejercicio que se hizo el 2 de enero tenga que ver de ninguna manera con una división de la Suprema Corte. No existe, lo vivo yo todos los días, ninguna confronta entre dos grupos que a su vez se construyen de manera arbitraria, cuando el trabajo cotidiano de la Suprema Corte está precisamente en sus resoluciones, en los votos de los ministros, de las ministras, en los distintos puntos de vista para resolver los asuntos. Unas veces se coincide con unos ministros, en otros se difiere, pero no se puede construir a partir del trabajo jurisdiccional ninguna división en los ministros de la Suprema Corte. Por el contrario, esto que sucedió el 2 de enero, que desde luego sí es inédito, no demuestra más que un ejercicio de democracia absoluto, en el que cada uno de los integrantes de la Suprema Corte tenía la posibilidad de expresar con absoluta libertad su voto. ¿Cuál era la preferencia que él tenía por poner en manos de alguno de nosotros la presidencia de la Suprema Corte? Yo creo que, lejos de demostrar ninguna división, que solo se demostraría dentro de las resoluciones jurisdiccionales, demostró un ejercicio de independencia en el que desde luego no se puede pensar, y lo demuestran los hechos, en una línea que se hubiera pensado en favor de alguien, sino de que cada quien tenía la libertad absoluta de poder decidir cómo quería y a quién quería darle su voto. En este sentido de independencia, señor presidente, ¿no podremos imaginarnos una sesión como la del 2 de enero con un ejercicio de libertad y de transparencia sin una transmisión en vivo televisada? Es decir, hace unos años hubiera sido impensable, pero también sería impensable tratar de explicar una dinámica como la que ocurrió, claro, sin que el público y los ciudadanos pudieran verlo directamente. Claro, ahí podía, esa puerta, ventana abierta a la sociedad de cómo trabajamos y de cómo decidimos asuntos inclusive internos tan importantes como el del cargo de presidente de la Suprema Corte. Eso es excelente para que se vea que las decisiones que se toman son a la vista de todos. Tanto las jurisdiccionales como las de esta naturaleza, las tomamos a la vista de todos, se hace abiertamente, no ocultamos lo que está pasando, no tenemos que dar más explicación que la que se está viendo, porque así fue, como lo vio la gente, así sucedió, y no hay más ejercicio que el de independencia, el de democracia dentro de la Suprema Corte, y cada quien votó como realmente consideraba que debía votar, pues por un plan de trabajo, por una forma de enfrentar las responsabilidades del Poder Judicial de la Federación
pero ninguna división puede reflejar eso de ninguna manera. De repente encontramos en los medios un insistente gusto, podría llamarlo así, por tratar de plantear grupos dentro del Pleno o dividir entre ideologías, conservadores y progresistas o liberales, Claro. o hablar de jueces de carrera y externos, lo cual resulta hasta peyorativo, ¿no? Son Pues ministros de la Suprema Corte Exacto. de Justicia de la Nación. ¿Qué le parecen a usted estas versiones y estas intenciones que se analizan pues todos los días en los medios de comunicación? Pues sí, establecer esas etiquetas o esos grupos que alguien imagina, porque no puede ser más que imaginarios. Insisto, como decía yo hace un rato, cuando votamos en los asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte, del Pleno, y en las salas, desde luego, pues cada quien vota según la interpretación de la ley, según los alcances que le encuentra la Constitución, y eso es lo que demuestra simplemente una apertura, un estudio, una convicción jurídica de resolver los asuntos. Recuerdo en la primera entrevista que me hiciste cuando recién había sido yo nombrado ministro de la Corte, años, señor. y me preguntabas algo parecido y me decías, ¿usted se considera de los ministros conservadores o de los ministros liberales? Y yo te dije, me considero ministro, sin adjetivos. Y creo que mis votos, si se vieran, por ejemplo, en mi caso, pues yo he votado en muchos casos con lo que podría denominarse una cuestión liberal, en resoluciones como lo de los matrimonios de personas del mismo sexo y otras semejantes. He votado también en asuntos que pudieran considerarse conservadores, pero eso no identifica ni siquiera una postura indeclinable o rígida para mis votos, simplemente son parte de mi expresión jurisdiccional como juez de esta Suprema Corte, de entender el alcance y el significado de nuestra Constitución. Y eso nada tiene que ver con la liberalidad ni la conservaduría, al contrario. Señor presidente, en su plan de trabajo, en el discurso que usted pronunció todavía en calidad de presidente de la segunda sala en diciembre pasado, expuso usted temas muy interesantes de cómo observa la realidad del país, y quiero citarlo textualmente. Usted dijo en este discurso como presidente de la segunda sala en diciembre: pocas veces en la historia de nuestro país la prevalencia del Estado de Derecho se hace indispensable para enfrentar los retos que la delincuencia y la corrupción generan en toda la vida nacional. A los juzgadores federales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales de circuito, a los juzgados de distrito, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Consejo de la Judicatura, nos corresponde la gran responsabilidad de hacer valer la preeminencia de los derechos humanos, de exigir y cumplir con la ley sin distinción y temor para lograr la convivencia armónica y pacífica que merecemos y exigimos todos los mexicanos, desterrando la arbitrariedad, el abuso del poder, el delito y la corrupción. Me parece una declaración que nos sitúa en el contexto actual que vive el país, señor presidente, sobre todo ante acontecimientos muy dolorosos que han puesto a prueba las instituciones y que reflejan las prioridades quizá para establecer un trabajo que haga más cercanos a los jueces, claro, que acerque al sistema de justicia más a los ciudadanos y que también nos ayude a mejorar la valoración que debe de existir hacia los juzgadores federales, que hacen un trabajo valeroso, importante, fundamental para la vida del Estado mexicano. Claro. Sus apreciaciones ahora ya siendo presidente sobre estas palabras. Pues desde luego convencido absolutamente de todo lo que en ese momento expresé y que me parece que es fundamental que lo veamos así todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Si una de las metas más importantes de los juzgadores federales es la protección de los derechos de todos y desde luego con mayor énfasis la protección de los derechos humanos de la persona, que son esenciales al ser humano, yo creo que esa es una labor que nos debe guiar para no solo cumplir con la ley, desde luego, esa es la primera obligación de toda autoridad con la Constitución, sino que en la facultad que se nos da a los juzgadores federales, exigir que toda autoridad,
ver que toda autoridad respeta los derechos de las personas, tomar decisiones, dictar sentencias que anulen actos arbitrarios que afecten los derechos de la gente, de los habitantes del país, porque no me quiero referir solo a los mexicanos, a cualquier habitante de este país, para que se respeten sus derechos, para que se les proteja, y esa es la labor fundamental del Poder Judicial de la Federación. No solo cumplir con la ley, sino hacer que se respete la ley en favor de todos. Y esa es la facultad que tienen los jueces, una gran responsabilidad frente a la sociedad, frente a, por supuesto, a la construcción del Estado de Derecho. Señor presidente, notamos a una sociedad mexicana con temores hacia el esquema de inseguridad que se sufre lamentablemente todos los días, prácticamente en todo el territorio, en algunos sitios con mayor intensidad, como en el estado de Guerrero, como en el estado de Michoacán. También percibimos un hartazgo de la sociedad, un hartazgo hacia la corrupción, hacia el mal ejercicio de la función pública. ¿Cuáles son los retos del Poder Judicial, de los juzgadores federales, en este entorno que más que nunca nos reta como institución? Pues el primer reto es hacia adentro, que precisamente la arbitrariedad, la corrupción, inclusive el temor para enfrentar las responsabilidades no existan, porque si se da todas estas circunstancias, se corrompe el propio sistema de protección de derechos y ya no se puede ser, no digamos un buen juez, ni siquiera un juez. Siempre he afirmado que un juez que no tiene independencia, y la independencia se logra frente a los demás y frente a los propios temores de uno mismo, si no se tiene esa independencia, se es esclavo de alguien o servidor de alguien, pero no se es juez. El juez tiene que ser ante todo y en su esencia independiente. Y para eso no puede tener ninguna influencia de ningún tipo, y desde luego el de la corrupción, que es el más obvio. Y yo creo que esa labor que realizan los jueces debe estar encaminada a un cumplimiento interno de todos los principios que exige nuestra Constitución para ser un buen juez. Lo dice en nuestro artículo 100 de la Constitución, y creo que eso es hacia adentro la primera meta. La segunda, que es en el trabajo hacia la sociedad, como lo decía yo hace un momento, en la exigencia que puede hacer el Poder Judicial, que pueden hacer los jueces a través de sus resoluciones, de ver que todas las autoridades, que todos los que se involucran en la vida social de este país cumplan con sus obligaciones, y en caso de que no lo hagan, anular esas resoluciones, esos actos de autoridad, y exigir responsabilidades a quienes así lo hayan hecho. Hay valoraciones radicales hacia los jueces federales, señor presidente. Lamentablemente, y así lo ha dicho el Consejo de la Judicatura, pues ha habido malos elementos que han sido sancionados. El Consejo aplica disciplina y bueno, es un compromiso permanente de revisión de la conducta de los juzgadores federales. Pero también hay jueces que se han jugado la vida, que se juegan la vida, que han sido amenazados, que incluso necesitan un resguardo especial y que a veces son olvidados o ni siquiera son valorados. Todos los días se enfrentan presiones, incluso en contra de su propia vida. Un punto de equilibrio. La mayoría de los juzgadores federales, nos consta, son honestos, son comprometidos. Sin embargo, bueno, reconocer que ha habido malos elementos y que también hay incluso hasta heroicos. Claro. Afortunadamente, si quisiera yo unirme a tu clasificación, estaría más por los heroicos en número. Tenemos una gran cantidad, la mayoría, pero una mayoría abrumadora de jueces y magistrados que trabajan con convicción, con solidaridad, con todo empeño, a veces sacrificando horas de atención a sus propias familias, y creo que esos no deberían ser ignorados, no deben ser desde luego ignorados por los propios órganos del Poder Judicial de la Federación, creo que no lo son, pero tampoco deben ser ignorados por la sociedad. Yo creo que hay una labor ahí importante de comunicación que realizar para poder demostrar con hechos, no con palabras, con hechos, que tenemos buenos juzgadores federales, jueces y magistrados, y que están trabajando todos los días, inclusive
en algunos casos, a riesgo de su propia seguridad y de su familia. Sí tenemos malos elementos en toda familia, en toda sociedad se dan estas circunstancias indeseables, pero lo importante es que se toman medidas para evitarlo y para sancionarlo. Y eso es lo más importante. No quiere decir que porque exista un par de jueces que se hayan corrompido, quiere decir que todos los jueces son corruptos. Al contrario, yo creo que aquí la gran mayoría de los jueces y los magistrados se conducen con rectitud, con honradez, con valentía en su trabajo, y eso es lo que nos tranquiliza y nos debe tranquilizar como sociedad a todos. Señor presidente, en su plan de trabajo, el que presentó ante los ministros del Pleno, usted hablaba de una manera muy importante de los retos del Consejo de la Judicatura Federal, y bueno, ahí tenemos muchos compromisos y retos que enfrentar como institución, y sé que usted los tiene muy claros porque conoce, insisto, perfectamente desde que surgió el Consejo, su estructura, su funcionalidad y también sus retos, sus complicaciones. Es un aparato gigantesco el del Consejo de la Judicatura Federal a nivel nacional, pero quiero enfocar la pregunta al tema de las prioridades que usted vislumbra, observa como presidente hacia el Consejo de la Judicatura Federal. Quizá el tema de la implementación de la reforma penal y ser didácticos con el cambio cultural que va a haber también es un reto de comunicación sin duda para el Consejo. El sistema de elección, de selección de nuevos jueces y magistrados, los concursos, la disciplina, la vigilancia, el ejercicio del gasto, un consejo más funcional, menos burocratizado. ¿Cuáles son los retos que usted observa particularmente en el Consejo? Desde luego muchos de los que tú mencionas, o todos los que tú mencionas, son retos que hay que enfrentar y que hay que tratar de mejorar las condiciones en que se realiza el trabajo del Consejo de la Judicatura Federal. Están las obligaciones constitucionales como la implementación del nuevo sistema de justicia penal, en el que se enfrenta no solo la construcción y adquisición de inmuebles, equipo, mobiliario, tecnología que requieren estas nuevas áreas de la justicia penal, sino sobre todo de capacitación a los distintos jueces que se contemplan en la Constitución, tanto de los jueces de control como los jueces de proceso, los jueces de cumplimiento de sentencia, y todo eso requiere de una gran labor de capacitación para que tengamos los mejores jueces y los más preparados en estas labores que se avecinan ya a la vuelta de la esquina en este trabajo. Por otro lado, hay muchas cosas en las que hacer énfasis, por ejemplo, lo decía yo en mi plan de trabajo, reforzando los derechos humanos en el campo de la equidad de género, facilitando sin ser injustos o inequitativos con el sector masculino, pero sí dando un reconocimiento a la realidad en que vive la mujer en nuestro país para que puedan facilitarse su participación en el Poder Judicial de la Federación. Ahí propongo algunas cuestiones al respecto. Y yo creo que el ejercicio del presupuesto, el cumplimiento de las metas que se fija anualmente el Poder Judicial de la Federación para ejercer ese presupuesto, yo creo que tiene la mayor relevancia, que se haga con absoluta transparencia. Los concursos para seleccionar a jueces y magistrados, que aunque están ya regulados básicamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pueden hacer modulaciones para hacerlos más objetivos, más transparentes y buscar siempre la manera en que podamos encontrar a los más aptos, no solo desde el punto de vista de que conozcan la ley o la memoricen, sino que sean los más aptos para aplicar la ley en los mejores términos, en los términos de protección más amplia, y que además estén con una condición personal para enfrentar los retos que esto significa. Yo creo que debemos insistir y abrir más a la sociedad, porque así es, además, así está diseñado el sistema, que participen y vean cuando quieran cómo se realizan estos concursos. Pueden participar en las etapas, las 3 etapas en las que se realiza un concurso para la selección. Está
abierto al público en general. Debemos hacer más énfasis, darlo a conocer para que la gente pueda, si quiere, verlo directamente para que vea cómo se hace esta selección. Si nos quedan 5 minutos, los quiero aprovechar. Por fin va a trabajar usted presidiendo un pleno del Consejo de la Judicatura completo. Había sido un problema pues no llegaban los acuerdos o no salían, digamos, desde el Congreso las propuestas y se fueron acumulando ahí una serie de coincidencias desafortunadas. Ahora hay pleno en el Consejo de la Judicatura completo. Estamos esperando también que se dé una terna para cubrir la vacante que dejó el señor ministro Sergio Valls, quien lamentablemente falleció recientemente. Y también este año, en 2015, pasarán a ser ministros en retiro el ministro Silva Mesa y la ministra Sánchez Cordero. Sí. Viene una etapa de renovación en la Corte, viene una etapa vanguardista en la Corte. ¿Cómo la quiere ver usted en los próximos meses y años? Bueno, en el Consejo de la Judicatura a mí ya me tocó afortunadamente el miércoles pasado abrir el periodo de sesiones con un pleno completo, con todos sus integrantes, y creo que esto nos va a permitir poder enfrentar mejor las tareas que tiene el Consejo de la Judicatura, que bien decías hace un momento, son muchas y son muy grandes, es un aparato complejo, pero desde luego que esto con los auxiliares idóneos y con el conocimiento y el empeño se puede sin duda lograr. Por otro lado, la selección de los ministros de la Suprema Corte, ahí están los requisitos en nuestra Constitución, habrá que ser cuidadosos, seguramente el Congreso, la Cámara de Senadores en este caso lo tiene clarísimo, la selección y la propuesta que haga el presidente de la República determinará quiénes participan en ese proceso. Y como todo órgano colegiado, encontraremos nuevas perspectivas, nuevas ideas, impulso a las tareas que se están realizando, y eso siempre es útil para un órgano colegiado. Recibir a personas que pueden tener un punto de vista diverso que no habíamos advertido, por ejemplo, siempre enriquece la discusión del órgano colegiado y nos permite, como lo hacemos en el debate, reflexionar sobre nuevos puntos de vista. Señor presidente, ¿cómo será su relación con el Ejecutivo Federal, con el presidente de la República? Respetuosa, institucional, muy institucional, reconociendo que somos un poder del Estado mexicano que requiere, y lo decía yo hace un momento, de independencia sobre todo, pero también de colaboración. Somos parte del mismo Estado mexicano, tenemos que colaborar para alcanzar las metas de nuestro país, las que nos implican la tarea de todos los mexicanos y de los tres poderes, y desde luego con la mayor apertura a encontrar coincidencias y a trabajar juntos, siempre con la independencia y el respeto que requiere el juez para poder trabajar. Señor presidente, ¿cómo se siente usted en lo personal? Su familia, me imagino que contenta por haber obtenido este logro. Me decía usted, sí, se cumplió un sueño el 2 de enero. Hay mucho trabajo por delante, se sacrifica mucho tiempo con la familia y en la vida personal. Así es. Bueno, desde luego para mí es un gran gusto, estoy muy contento. Me siento sí con una gran responsabilidad. Hay muchas expectativas legítimas en el trabajo que pueda yo pues encaminar, porque el camino no lo trazo yo mismo, es a través del Pleno de la Suprema Corte y del Pleno del Consejo de la Judicatura, pero desde luego hay que reconocer que el presidente tiene un papel especial en este camino a recorrer, con una gran responsabilidad, decía yo, y que la expectativa que yo mismo me he fijado, lo transparento en mi programa, pues se pueda cumplir. Que no solo no fracase yo ante los demás, sino especialmente no fracase ante mí mismo. Señor presidente, y aquí entre nos, ¿qué le dijeron en casa después de que llegó ya en su calidad de presidente de la Corte? Que ahí es padre de familia, no presidente de la Corte. Claro, pues muy contentas, mis hijas, mis nietos, todos felices por la meta que yo había alcanzado, porque había llegado a ser presidente de la Suprema Corte, y sabiendo todos ellos, ya mis nietos están perfectamente en edad de entenderlo, que pues era un deseo de mi carrera judicial y de mi superación profesional. ¿A qué dedicará su escaso tiempo libre, señor presidente?
pues, a convivir con ellos los pocos tiempos, los pocos días que generalmente son el fin de semana. Me gusta mucho convivir con mis nietos, que son ya jóvenes, inteligentes y divertidos. Señor presidente, se nos ha agotado el tiempo. Agradezco mucho, me siento muy honrado por haber sido quien realizara esta primera entrevista en su calidad de presidente de la Corte. Y bueno, hago votos porque siempre se considera el canal judicial como esta ventana de expresión de todo el Poder Judicial de manera institucional y sumar a las causas de la Suprema Corte, del Consejo y del Tribunal Electoral. Le agradezco mucho estos minutos para el canal de casa. Claro, muchas gracias y qué bueno, además que así haya sido, que esta primera entrevista la realicemos con nuestro propio medio de comunicación, ahora digital. Nos sentimos muy honrados por este reconocimiento, señor presidente, y por esta entrevista. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. También le agradezco a usted el favor de su atención. Le invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias.